proximidad es lo mismo que policía comunitaria, proximidad es un policía de barrio, proximidad es un policía preventivo, o la proximidad es un policía turístico. ¿Qué realmente es la proximidad? Los que hacemos labor de proximidad, primero hay que entender qué es la proximidad. Eso también se lo detalle, ojalá lo puedan encontrar igual en el cuadro y del círculo. Quisiera tomar como conclusión el policía como transformador social. Si no podemos cambiar el mundo, si no sé dónde está el Dios en el que yo creo, yo sí puedo encontrar orando por él, o orando por un amigo, o orando por mi familia. El policía no puede cambiar el mundo, pero sí puede ser el detonador de ese cambio de gestión social. La segunda conclusión que apunté es lo que bien decía Manuel, de Colombia, el orgullo de ser policía. Y con esto, yo creo que no es lo mismo ser feliz por lo que hacen, que ser feliz de lo que hacen. Y ojalá y ustedes tengan en su mente bien claro cuál de las dos cosas los hace feliz. También pude tomar nota de una parte que me agradó, que es escuchar y resolver. A veces solamente al escuchar evitamos y bajamos el problema. Y después de escuchar, tiene que pasarnos por su mente cómo vamos a resolver el problema que se nos vincula de inmediato. Desde como ver las candidaturas bajar un rato del árbol hasta un enfrentamiento que los que hemos estado algunas veces en enfrentamientos y a los que nos han pegado y los hemos vivido, sabemos lo que está en el enfrentamiento, así que es muy práctico también que ustedes lo lleven, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. También lo que decía Michelle de Canadá, involucrar a todos en la seguridad. ¿Difícil? Sí, muy difícil. El problema que tenemos en México, el tamaño del problema de las policías no es menor, y tenemos 2.400 policías más o menos en México, que si bien nos va, cada 6 años se cambia, y si mal nos va, cada 3, y cada vez que llega el nuevo líder, cambia toda la expectación y todas las instrucciones de la policía. ¿Tener una sola policía es la solución? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el tamaño del problema tiene que atacar. También me queda claro la solución de conflictos. En la solución de conflictos, si tenemos un conflicto, ¿cómo pasarlo de un problema, de un solo problema que lo veamos, a una situación? Y la única forma que podemos pasar de problema a situación siendo policías es tratar de evadir, tomarlo como una situación y hacer una transacción, hacer más amigable. Y me parece que si el policía es amigable, duro, flexible, inteligente, fuerte y capaz, cualquiera lo va a mirar. Y todos empezamos siendo así, y todos hemos querido ser algún día así. La otra